es una situación con pocos precedentes, estamos en medio de una enorme crisis. Una pregunta que recorre el mundo es si estamos al borde del final del capitalismo, no sé. Lo que seguro sé es que está muy herido el capitalismo libre mercado que se instala en el mundo y se torna hegemónico en el mundo con Reagan y la Thatcher en Inglaterra, más allá de experiencias que habían desenvuelto usando a la Argentina y a Chile, por ejemplo, como laboratorio de su aplicación. ¿En qué se basó estas ideas que fueron tan hegemónicas y que virtualmente aparecían que nos habían llevado al final de la historia? En 3 o 4 premisas muy sencillas. Retirar el estado de la economía, desregular absolutamente, bajar los impuestos a la renta del capital, privatizar y desregular absolutamente el funcionamiento del sistema. Y obviamente el terreno más propicio para ese tipo de evolución fue el terreno de la actividad financiera, porque uno de los elementos centrales de este modelo es estimular la codicia humana. Y se dio una combinación particularmente peligrosa: codicia, la idiotez de algunos que terminaron matando la gallina de huevos de oro, y la ignorancia de los que manejan los tramos medios del sistema financiero mundial. Hace poco Paul Samuelson, un profesor de Harvard muy conocido, autocriticó cómo se enseñó finanzas en la Universidad de Harvard. Esa especie de conocimiento deshumanizado que solamente está elaborado en función de la renta relativa que se puede obtener. Nos tenía que llevar inevitablemente a este punto. Ahora, la pregunta que uno se hace es si este es un problema del sistema financiero. Si es un problema del sistema financiero o de las hipotecas tóxicas, puede encontrar solución dentro de las actuales reglas del juego. Yo creo que hay algo más, y que los hechos están demostrando que primero le echaron la culpa a las hipotecas tóxicas, luego dijeron que era un problema del sistema financiero, y ahora aparece la recesión. Porque en realidad las reglas del juego con las cuales se movió el capital en los sectores reales de la economía no difirió en mucho de la lógica que utilizó el capital financiero. La dislocación productiva, trasladar las actividades con mayor grado de contaminación ambiental hacia la periferia del mundo, trasladar actividades hacia zonas de bajos salarios, mantener las áreas de comercialización y de desarrollo tecnológico en el centro del sistema, fue un comportamiento muy acorde con esa lógica del libre mercado que se instaló desde fines de los 70. ¿Qué diferencia hay entre la conducta de la General Motors y la conducta de Lehman Brothers? ¿Cuál es el elemento distinto? Cuando además, cada vez más, una parte del beneficio de las empresas vinculadas con la actividad productiva se origina en sus inversiones en el campo financiero. De hecho, las corporaciones, se estima, el 40% de sus utilidades ya se originan en la especulación financiera. Ahora, esto tiene una serie de contradicciones internas que son letales. La primera y obvia absolutamente es que es fuertemente regresivo en materia distributiva. Con respecto a los países pobres, sin duda, pero dentro también del sistema. Entonces el sistema crea mecanismos permanentes de consumo que se financia con endeudamiento que en algún punto no se puede pagar. Y eso nos lleva a una crisis endógena, que es de muy difícil corrección. Ahora, primero cayeron los bancos, y ahora empiezan a aparecer en la lista de los deudores la General Motors, la Ford, la General Electric, el conjunto de las grandes multinacionales del sistema. Y el otro problema es que este sistema, donde se combina especulación financiera con dislocación productiva, sobreexplotación del trabajo, concentración del desarrollo tecnológico, del poder económico, desprecio absoluto por el medio ambiente, está en un punto en que entre los grandes perjudicados, como bien se señaló acá, se encuentran aquellos países
que se integraron como países exportadores. Los países que proveyeron de petróleo, que proveyeron de cobre, que proveyeron de materias primas agropecuarias, de soja, proveyeron mano de obra barata. Esos son los países a los cuales peor le está yendo. Esos países que han mostrado como ejemplos de lo que le convenía hacer a las naciones en desarrollo, que era especializarse por el lado de las exportaciones y moverse con acuerdos bilaterales con los países ricos y olvidar los proyectos de integración regional, a esos es a los que peor le está yendo, desde Irlanda en adelante, que como ustedes recordarán, hasta hace poco eran exhibidos, como Islandia también, como el modelo de lo que debía ser un país sin normas laborales rígidas, absolutamente flexible en su mercado de trabajo, con premios fiscales para la inversión de todo tipo, sin distingo alguno, con desaparición virtual del estado de la economía, con educación privatizada, salud privatizada, escuelas shopping, por ejemplo. Esos eran las estrellas del modelo, y es a los que peor le está yendo. Primera constatación. La segunda constatación, ¿no? La segunda constatación, no sé, está muy apurado. La segunda constatación es que ¿cómo se sale de esto? Y yo creo que debemos estar muy atentos. Y realmente este tema que estamos tratando hoy es un tema crucial, porque es la alternativa. ¿Qué va a pasar en los Estados Unidos? Todo el mundo está comprando dólares en todo el mundo. Hay una fuga hacia el dólar, una preferencia por la liquidez. Cuando en realidad lo que Estados Unidos precisaría en este momento es una devaluación del dólar. Yo creo que Estados Unidos va a entrar en una onda muy proteccionista, que va a poner muy en riesgo los acuerdos bilaterales. Ya lo dijo Obama. Porque si algo los gobernantes norteamericanos no pueden tolerar, porque no tienen reglas de juego para controlar el desempleo. Tienen una tasa de desempleo cercana a 7 puntos en este momento. Y no tienen, como los europeos, normas para manejar el desempleo. ¿Se entiende? Entonces, lo más probable que a lo que asistamos es a Estados Unidos cerrándose, a Europa cerrándose, China dándole más importancia a los mercados internos, lo cual supone la preeminencia de un pensamiento conservador, un pensamiento de derecha, un pensamiento fuertemente reaccionario, ante lo cual tenemos que poder reaccionar, y la mejor forma de reaccionar me parece que es por los mecanismos de la unidad latinoamericana. Creo que aquellos países que se manifestaron reticentes con respecto a los proyectos de unidad, sobre todo de unidad financiera, arancelaria y demás, tienen que revisar esa posición, y nuestra militancia tiene que ir dirigida a corregir esa deficiencia. Y me terminaría con 2 o 3 puntos centrales. Lo probable es que esas economías centrales se tornen más cerradas, más rechazando a los inmigrantes y más agresivas internacionalmente, tratando de colocar sus productos sea como sea. Y en ese sentido, la primera tarea que tiene que plantearse en la integración, creo yo en este momento, es evitar que haya entre nuestros países guerras cambiarias, como la que se insinuó entre Brasil y Argentina y parece dar contenido, lo cual requiere acuerdos muy importantes entre los países. Evitar el ingreso de manufacturas a precios de dumping, utilizar las normas existentes para proteger los mercados internos y plantearse el uso del financiamiento que, como bien explicó el compañero venezolano, el financiamiento que es nuestro, de nuestra propiedad, se ha utilizado para financiar la infraestructura de América Latina. Y ojo, que en este momento se está hablando de un Bretton Woods 2, o sea, pensar que el Fondo Monetario Internacional, con algunos maquillajes, puede ser el encargado de corregir esta situación. Y ya, pobrecitos, lo han mandado a los 6 países de las economías del socialismo real, a Hungría y creo que a Letonia también, a que empiece el Fondo Monetario a instalar su nueva receta para salir de esta crisis, que creo que es lo peor que nos podría pasar. Entonces la región lo que tiene que plantear es que si va a sobrevivir el Fondo Monetario, nosotros, que como bien dijo el compañero venezolano, tenemos los recursos, tenemos que tener un poder de voto y de veto mucho más importante dentro de los organismos multilaterales. Muchas gracias.